Hola, muy buenas, queridos alumnos. Me encontraba trasteando la aplicación de los viajes en el tiempo. Sí, aquella aplicación que en un vídeo anterior intenté poner en marcha, pero que no me salió. Y ahora acaban de actualizar a la última versión, que prometen que ahora sí los viajes en el tiempo se harán sin problemas. Y nos va a venir genial para estudiar las características de Al-Ándalus, porque quiero aparecer justo en la mezquita de Córdoba en la época califal. Dejadme que meta los parámetros en la aplicación. Un momentito. Ya estamos listos para aparecer en la mezquita de Córdoba. ¡Ahora! Un momento, Estoy en una guillotina. Estoy en la Revolución Francesa. Otra vez he fallado. No puedo. Siri. Hola, José. Siri, sácame de aquí. Mis habilidades actuales no llegan a tanto. Llévame al presente. ¡Socorro! Menos mal que he logrado escapar de la guillotina. Voy a denunciar a los desarrolladores de la aplicación y creo que ya jamás voy a volver a tocarla. Bueno, a pesar de que no hemos podido viajar a la mezquita de Córdoba, vamos a continuar nuestro tema estudiando las características de la historia de Al-Ándalus, ahora comenzando desde el califato hasta su final. Ese es el título de nuestro tema. Bueno, y continuaremos estudiando en este vídeo el tema de Al-Ándalus, centrándonos en esta ocasión en continuar su historia desde el califato hasta el reino nazarí, con el cual se da por concluida la historia de Al-Ándalus. Y tenemos que recordar cómo dejamos el vídeo anterior, un vídeo en el que, como ya sabemos, estuvimos estudiando la historia de Al-Ándalus desde su formación hasta el Emirato Independiente. Y nos quedamos con un personaje llamado Abderramán III, el cual da comienzo al califato proclamándose a sí mismo califa en el año 929, dando comienzo así a una nueva etapa dentro de la historia de Al-Ándalus, un califato con el cual este reino musulmán alcanzará sus mayores cotas de gloria y esplendor, a pesar de que no fue una etapa muy larga. El califato de Córdoba duró desde el año 929 hasta el año 1031, una etapa que coincide con su mayor esplendor, siendo incluso el reino más próspero dentro de toda Europa occidental. Y si el califato era un reino totalmente independiente dentro del mundo musulmán, ¿cómo se organizaba? Pues bien, la organización del califato de Córdoba se basaba en tres pilares. El primero de ello era que el califa, que estaba al mando del gobierno, era ayudado por unos ministros llamados visires. El segundo pilar dentro de la organización del califato de Córdoba lo tenemos en la división de provincias, en unas provincias llamadas coras, gobernadas por un valí. Y el tercer pilar en el que se sustentaba el gobierno del califato sobre este amplio territorio en la península ibérica es en el ejército. Un ejército gracias al cual Al-Ándalus mantenía la seguridad del reino y era pagado por los impuestos de sus habitantes. Y el ejército de Al-Ándalus tendrá en esta época califal una figura primordial, una figura de leyenda, cuyo nombre hará temblar a los habitantes de los reinos cristianos durante décadas. Hablamos de Almanzor. Almanzor, que vivió entre los años 938 y 1002, fue un caudillo militar a las órdenes del califato de Córdoba que dirigió 56 campañas militares y que en todas ellas salió victorioso, salvo en una batalla llamada la batalla de Calatañazor, tras la cual encontró su muerte en el año 1002. Almanzor dirigió unas campañas militares que se extendieron prácticamente por todos los reinos cristianos de la península, unas campañas militares cuyo objetivo era el de asegurar los límites de Al-Ándalus y evitar que los reinos cristianos se reorganizasen para atacarlos. El máximo esplendor de Al-Ándalus coincide con la época de Almanzor, un hombre que no solo comandó las tropas de Al-Ándalus con maestría, sino que también influyó decisivamente en el gobierno del reino. La muerte del caudillo musulmán Almanzor tendrá unas consecuencias muy negativas para Al-Ándalus, y es que debido a la pérdida de su figura principal, el reino va a comenzar a desgranarse en distintos reinos con una gran rapidez. A partir del año 1000, el califato va a entrar en crisis debido a una serie de revueltas internas de jefes militares que, como Almanzor, van a intentar hacerse con el poder en Al-Ándalus. Estas revueltas, por ejemplo, harán que la ciudad más importante de Al-Ándalus a nivel arquitectónico y artístico, Medina Zahara, que ya vimos en el vídeo anterior, fuese destruida por estas guerras internas andalusíes y ya nunca pudiese más levantarse de sus ruinas.
A partir del año 1031, el Califato de Córdoba, el cual había nacido solo un siglo antes, llega a su final y se desgrana en una serie de reinos independientes entre sí que van a luchar por el control y por la preeminencia del mundo árabe de la península ibérica. Hablamos de los reinos taifas, unos reinos independientes gobernados por una familia o por un líder y que competían entre sí por el prestigio. Ello hizo que las taifas intentasen emular la arquitectura califal cordobesa y llevasen este esplendor arquitectónico a muchas ciudades, sobre todo de Andalucía, como por ejemplo Málaga, Sevilla, etc. Los reinos taifas eran 39 realidades independientes del mundo musulmán, cuya fragmentación va a aprovechar los reinos cristianos para avanzar en su conquista. El avance de las tropas cristianas por la península ibérica y la fragmentación del mundo musulmán debido a estos reinos de taifas hicieron que pueblos del norte de África externos a la península ibérica invadiesen Al-Ándalus y se hiciesen con el control. Hablamos de dos pueblos principales musulmanes del norte de África. Primero, los almorávides, que entraron en la península y se hicieron con el poder en ella hasta el año 1146. Y por último, los almohades, que controlaron también la península hasta el año 1212. Los almohades y los almorávides llevaron también un gran esplendor arquitectónico a varias ciudades de Al-Ándalus. Aquí tenemos, por ejemplo, el gran esplendor que vivió la ciudad de Sevilla como consecuencia de la dominación almohade, y es que fue entonces cuando se construyeron los más importantes monumentos andalusíes de la capital andaluza. Por ejemplo, la Torre del Oro, una torre defensiva junto al Guadalquivir, y la Giralda, una torre junto a la mezquita que era el principal monumento de la ciudad. Durante la dominación almorávide y almohade de la península ibérica, se rompió la convivencia entre culturas que caracterizaba al Emirato y al Califato andalusí, y vamos a encontrarnos con un Islam y una sociedad andalusí mucho más intolerante y autoritaria. Debido a la dominación de Al-Ándalus de estos reinos del norte de África, la mayoría de los cristianos que vivían en Al-Ándalus aún, que eran muchos como ya sabemos, emigraron a los reinos cristianos, y muchos de ellos se unieron a las guerras de conquista de los reinos cristianos hacia Al-Ándalus para hacerse con el control de la península ibérica. Estas guerras de conquista o de reconquista, según hablan los reinos cristianos, ¡reconquista! ¡La batalla comenzó! Tuvieron un escenario principal en una de las batallas más decisivas de la historia de la península ibérica, y fue la batalla de las Navas de Tolosa, una batalla que se produjo en el año 1212 entre los reinos cristianos y Al-Ándalus, y que hicieron que los primeros venciesen por primera vez a Al-Ándalus en su propio territorio. Y es que esta batalla tuvo carácter de cruzada. Asimismo, se lo dio el Papa Inocencio II a los reinos cristianos. Las Navas de Tolosa unieron a todos estos reinos para luchar contra los musulmanes de la península ibérica. En esta batalla, los reyes de Castilla, Aragón y Navarra, junto con la ayuda del Papa Inocencio III, pusieron en liza a nada menos que entre 10.000 y 14.000 soldados y unos 4.000 caballeros. Contaron con la ayuda, además, de prestigiosas órdenes militares de la época como la Orden de Santiago, la Orden de los Templarios o la Orden Hospitalaria. Todo ello contra un imperio almohade que puso también en combate a prácticamente la totalidad de sus tropas, de entre 20.000 a 30.000 soldados. Finalmente, fue una victoria decisiva para los reinos cristianos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la batalla de las Navas de Tolosa? Y es que los reinos cristianos entraron por primera vez en la Edad Media en lo que hoy es Andalucía, llegando casi a las puertas de Jaén y haciendo que Andalucía Occidental y Valencia se abriesen
para los reinos cristianos para conquistarlos en batallas posteriores. La batalla de las Navas de Tolosa propició que Al-Ándalus perdiese en cuestión de años gran parte de su territorio, y es que en el año 1238 se crea el último de los reinos andalusíes de la península ibérica, un reino que durará varios siglos, hasta la llegada de los reyes católicos. Hablamos del reino nazarí de Granada, un reino que comprendía las actuales provincias de Málaga, Granada, Jaén y Almería. El reino nazarí era un reino íntegramente islámico, es decir, en él se impuso el islam y el árabe y no se permitió el culto cristiano, rompiendo, como decíamos, las características culturales de Al-Ándalus en la época del emirato y del califato. Asimismo, este reino nazarí de Granada pervivía en la península ibérica debido fundamentalmente a los pactos a los que llegó con el reino que entonces era el más importante de la península, el reino de Castilla, cuya historia estudiaremos en vídeos posteriores. El reino nazarí era un reino vasallo de Castilla, es decir, pagaba tributos a este reino para evitar que los cristianos los conquistasen. Pero esta relación de vasallaje entre el reino nazarí de Granada y Castilla no perdurará mucho en el tiempo, y es que cuando los reyes católicos se hacen con el control de prácticamente toda la península con Castilla y Aragón, van a volver a propiciar la reconquista y acabar con el Islam en la península ibérica. Ello hace que en el año 1492, sí, el mismo en el que Cristóbal Colón llega a América, los reyes católicos conquistan Granada y propician el final de Al-Ándalus en la península, un Al-Ándalus que había perdurado en la península ibérica durante 8 siglos. El último rey musulmán de Al-Ándalus era Boabdil, una de las figuras más trágicas de la historia andalusí. Cuenta la leyenda que Boabdil, al salir de Granada camino del exilio, volvió la cabeza atrás para mirar por última vez a su gran ciudad, a la Alhambra y a Granada, tras lo cual no pudo reprimir las lágrimas, y su madre, la sultana Aixa, que estaba exiliándose junto a él, le dijo: llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre. Lo que un día como hombre no supiste defender, al dejar tu tierra lloras como llora una mujer. Tal fue la importancia que le dieron los reyes católicos a la ciudad de Granada y el cariño que le tenían, que ambos decidieron enterrarse una vez fallecieran en Granada, y actualmente sus tumbas pueden ser visitadas en la catedral de la ciudad andaluza. Bueno, y con esto llegamos al final del repaso a la historia de Al-Ándalus en el vídeo anterior y en este. En los vídeos posteriores estudiaremos la sociedad, la economía y la cultura de este reino musulmán. Espero que os haya gustado y que os haya interesado la historia de Al-Ándalus y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Bueno, y quiero terminar este vídeo agradeciendo a los 1000 suscriptores que tiene ya este canal. Pues enhorabuena. Felicidades. De corazón. Una cifra a la que hemos llegado justo al subir este vídeo. Enhorabuena. Muchas felicidades. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Espero que si estás viéndolo dentro de algún tiempo, la cifra sea mucho mayor. Damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. ¡Adiós!